Bueno, vamos a proseguir con la clase 1, parte 2, modelos, ¿sí? Son las partes para realizar el molde perecedero en la fundición, tipo una pyme, ¿no es cierto? Una pequeña o mediana industria. Vamos a hablar del modelo. ¿Y qué es el modelo? Si acá tenemos el molde, esto es el modelo. Es la reproducción en positivo de nuestra pieza, ¿sí? A nosotros nos llega un cliente que necesita una pieza y la vamos a hacer por fundición. Entonces, nosotros tenemos que hacer el modelo para poder moldear nuestro molde perecedero en arena en verde o en arena sinterizada con aglomerante y un acelerante, ¿no es cierto? Entonces, una vez que moldeamos nuestro molde, el modelo se saca y queda la cavidad de nuestro molde de arena. Cerramos y nosotros vamos a llenar esa cavidad para tener nuestra pieza. Exacto, ¿no? Bueno, ¿qué consideraciones hay que tener para poder fabricar un modelo teniendo en cuenta el plano de la pieza que necesita nuestro cliente? ¿Sí? Bueno, la contracción. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la parte 1 que la contracción es la disminución de volumen cuando el material está solidificando? Entonces, si nosotros hacemos un modelo con las mismas, digamos, partes, con las mismas dimensiones de nuestra pieza, moldeamos, sacamos, queda el hueco. Cuando realizamos la colada y la solidificación, el material nos va a quedar una pieza más chica por contracción. Entonces, tenemos que hacer la contracción y sumársela volumétricamente a nuestro modelo. Creces o sobreespesores de mecanizado. Nuestro cliente en su plano nos determina muy bien dónde va a mecanizar esa pieza obtenida por fundición. Entonces, si yo le voy a sacar por arranque de viruta material a mi pieza, yo se la tengo que sumar en el momento de hacer el modelo para que el molde quede con una dimensión mayor. Ángulos de salida, bueno, ya lo vamos a ver, es para extraer el modelo de nuestro molde, si no, no lo vamos a poder sacar. Ángulos redondeados son para disminuir o minimizar la concentración de temperatura en ángulos vivos de nuestro molde. Los ángulos vivos, como sabemos en mecánica, son concentradores de tensiones y hace que la pieza sufra mayores tensiones ahí en los ángulos vivos. En el caso de fundición, los ángulos vivos concentran temperatura del metal que está solidificando. Entonces, es la parte del molde donde sufre mucho más la temperatura. Ahí se puede fisurar nuestro molde, abrir, y por ahí se nos puede escapar una parte de metal. Se hacen lenguas del metal que luego habrá que mecanizarlas, habrá que sacarlas, ¿sí? Portada para nollo. Otra vez, el nollo dijimos que es un elemento que tiene el molde para realizar orificios, huecos. ¿Qué es la portada? Y bueno, la portada es donde se va a alojar nuestro nollo. Cuando nosotros vamos a colar
si el nollo no tiene una buena portada y contiene fuertemente, si el molde, perdón, no tiene una buena portada para nollos y no contiene fuertemente el nollo, ese nollo con el caudal de metal líquido que va a entrar al molde se va a mover. Entonces nos va a salir nuestro orificio descentrado. Entonces la portada para nollo la va a hacer el modelo. Por ejemplo, aquí, esto es portada para nollo. Cuando nosotros sacamos nuestro material, esto es portada para nollo. Ponemos el nollo ahí y va a ser el orificio para poner un eje, otra pieza, ¿sí? Y nos evitamos mecanizar ese orificio. Bueno, empezamos un poco a desarrollar las partes a tener en cuenta para nuestro modelo. Ya sea metálico, en este caso fundición gris, o de madera, nuestro modelo, tenemos que agregarle la contracción metálica que depende del metal que nosotros vamos a volcar en nuestro molde. Entonces, este porcentaje de contracción en función de nuestra aleación es lo que le tenemos que sumar volumétricamente a nuestro modelo para que en el momento de la solidificación esa contracción va a disminuir la pieza y va a tener las mismas dimensiones o similares a la de la pieza que requiere nuestro cliente. Contracción volumétrica se obtiene de una tabla que el modelista la tiene, ¿sí? Entonces él, en función del metal que nosotros vamos a colar, le va a sumar volumétricamente esta contracción. Creces de mecanizado. El modelista tiene estas tablas para sumar en las partes que yo le voy a indicar en el plano donde va a haber mecanizado, ¿no es cierto? En el plano del modelo. Y bueno, esta es la norma y hay tablas para distintos materiales a colar, ¿sí? O tipos de modelos. En este caso es para fundición gris. Es una tabla de doble entrada. Entonces, la mayor dimensión de nuestra pieza la medimos acá, la tomamos en esta columna, en este caso de 1 a 250 milímetros, va a ser la mayor dimensión de nuestra pieza. Y acá va a ser la cota de referencia, o sea, donde vamos a mecanizar y le queremos sumar las creces de mecanizado. En este caso, por ejemplo, si una medida de referencia de un lateral o de una superficie de una de las caras está entre 16 y 25 milímetros y tenemos que nuestra mayor dimensión de la pieza está entre 1 y 250 milímetros, nuestra crece de mecanizado en esta cara tiene que ser de 4 milímetros, ¿sí? El modelista, que es el que construye el modelo, tiene estas tablas y donde yo le indico en el plano del modelo que va a haber mecanizado, él va a utilizar esta tabla. Y esas son las creces de mecanizado. Bueno, hay creces mecanizado, en este caso, para modelos en madera o emplacados o sueltos. Tiene esta tabla. O sea, es en función del tipo de modelo y del tipo de material del modelo, esta tabla. ¿Sí? Bien. En
este caso es para esta tabla, también para modelos metálicos o modelos emplacados. Ya lo vamos a ver qué es el modelo emplacado. Ángulo de salida. Si nuestro modelo, en función de la altura, no tiene un ángulo, ¿sí? Cuando nosotros queremos sacar nuestro modelo de adentro del molde, vamos a arrancar arena y por lo tanto vamos a destruir nuestro molde en estos puntos. Entonces, nuestros ángulos de salida de nuestro modelo es en función de la altura h. ¿Sí? Tenemos los ángulos en esta tabla. También la tiene el modelista. Bueno, como dijimos, molde, esto ya lo nombramos. ¿Para qué hacemos referencia a esta filmina? Los bordes redondeados. Todo donde hay aristas, hay concentraciones de calor que pueden deteriorar nuestro molde. Se puede fisurar. Entonces, aunque nuestra pieza requerida por el cliente tenga ángulos vivos, por fundición no hay otra salida que hacer los bordes redondeados. Si no, vamos a tener problemas de rotura de nuestro molde y por lo tanto problemas de fuera de forma de nuestra pieza fundida y terminada, ¿no? Bueno, con todas estas consideraciones construimos nuestro modelo para realizar el molde, se lo entregamos al modelista, le decimos vamos a colar en tal material, le decimos dónde va a haber creces de mecanizado, por ejemplo acá, por ejemplo en estos lugares, y el modelista con sus tablas va a realizar el modelo. Colores. Los modelos, y fundamentalmente los modelos de madera, no tanto los metálicos, pero sí los de madera, que son los más utilizados en una fundición del tipo PYME, pequeña y mediana industria, están pintados. Esto es para proteger la madera, para que no tome humedad, para protegerla de rayones, de golpe. La pintamos con un color con pintura epoxi, con algún tipo de solvente, alcohol, al agua. En este caso el agua puede absorber humedad nuestro modelo, entonces pintura al alcohol anda mucho mejor y se pintan de acuerdo al metal que yo voy a colar. ¿Para qué sirve esto? Y bueno, sirve para identificar nuestro modelo en el taller de modelos, el cual deberá estar en un lugar no bajo la luz solar, sino un lugar más bien oscuro y libre de humedad, porque el modelo en madera tiende a deteriorarse muy fácilmente y es posible que haya modelos que lo utilicemos una o dos veces al año y esté en el almacén de modelos, en alguna estantería, prácticamente sin uso, porque se usan poco. Entonces, en el almacén de modelos tenemos diferentes cantidades de modelos, porque la fundición chica trabaja de esa manera, hace unas pocas piezas de un tipo de pieza, y la productividad que tienen es en función de distintas cantidades de piezas, de poca tirada en cada pieza. Entonces tenemos muchos modelos. Para identificarlos los pintamos en distintos colores y los agrupamos, ¿sí?
Bueno, este es el listado de todos los colores que podemos identificar partes de nuestro modelo. Y algo muy interesante que es las portadas de Noyos siempre se pintan en negro, ¿sí? Entonces vemos un modelo rojo para fundición gris, por ejemplo, y en negro algunas partes, ahí sabemos que es portada para Noyo. El tipo de modelo. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? En función de la cantidad de piezas a fabricar. Si yo voy a tener un modelo para realizar 10, 30 piezas por mes o al año, y lo voy a hacer en madera. Si yo voy a tener un modelo para fabricar mayor cantidad de moldes, y lo voy a hacer en metal o en polímero, ¿sí? Cosa que dure un poco más. Generalmente es metálico. Del proceso de moldeo a utilizar, puede ser un moldeo en frío, en arena, en tierra verde de moldeo, o un moldeo en caliente, como puede ser un molde realizado por shell molding, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver cuando veamos tipos de modelos. A su vez pueden estar sueltos los modelos, emplacados, con la colada, alimentación y mazarota incluida, o sea, para agilizar el moldeo. ¿Sí? Un modelo suelto generalmente está particionado en dos, y esta es la forma más sencilla de hacer un modelo y la más barata, y la de menor cantidad de moldeo. Por ejemplo, un modelo que está partido en dos mitades, una mitad va a servir para, en este caso, hacer el bajero o el molde inferior, y la otra mitad es para hacer el sobre o semimolde superior. Entonces nosotros tenemos este taburete de madera donde asentamos nuestro modelo, tenemos nuestra caja de moldeo, ya lo vamos a ver cuando tengamos moldeo, le agregamos arena y empezamos a compactar con un pisón. Luego le agregamos nuevamente, o sea, hacemos 3 o 4 agregados de arena para no, en la compactación, no mover nuestro modelo, sino que el primer agregado es muy suave, la compactación, y en la medida que le vamos agregando más arena de moldeo, las compactaciones se hacen con mayor energía. Bueno, una vez que tenemos nuestra compactación realizada, enrasamos, es decir, sacamos con una regla para que quede perfectamente plano, damos vuelta, rotamos 180 grados, ponemos la otra mitad del modelo, generalmente tiene guías, o sea, encastra uno sobre otro, y hacemos lo mismo con el semimolde superior. En este caso le podemos poner una clavija, algo de madera, como para realizarle lo que es la bajada para la colada. Bueno, acá en este caso está ya nuestro modelo retirado de nuestro molde. O sea, abrimos las dos partes de los dos semimoldes, sacamos los dos modelos, cerramos. Fíjense que esto tiene guías. Antes de cerrar ponemos el hoyo, obviamente, si no, no vamos a tener la posibilidad de colocarlo. O sea que esto vendría así, aquí sacamos nuestro modelo y vamos para acá. Esto es la forma más común y más barata de moldear, para pocos moldes. Las placas modelo. ¿Qué son las placas modelo? Estas, por ejemplo. Nosotros tenemos los dos modelos,
en una placa, aquí. Entonces ponemos nuestra caja de moldeo para hacer el sobre para abajo, colocamos nuestra placa modelo, otra caja y ahí hacemos la compactación para obtener el bajero, ¿sí? Luego rotamos, ya con el bajero hecho, sin sacar el modelo, compactamos y hacemos el semimodelo superior o sobre, ¿sí? Luego abrimos las dos mitades de mi molde, sacamos la placa, fíjense que en este caso tiene la mazarota y el canal de alimentación y el pozo de nuestro molde ya realizado, o sea que es mucho más rápido moldear. Y aquí ya tenemos, habríamos que hacerle un pequeño canal, un tallado a mano para nuestra mazarota. Y aquí tenemos nuestra cavidad realizada. Este moldeo, con esta placa modelo, produce una mayor cantidad de moldes, porque es más rápido y más fácil realizar. Entonces la productividad de moldes es superior. Bueno, lo que es modelo placa superior e inferior, tenemos un semimodelo en cada placa, como dice acá, como vemos acá, donde la pieza o nuestro modelo sería esto, y esto es alimentación junto con mazarota. Generalmente estos sistemas aceleran la fabricación de moldes, porque pongo un moldeador en esta placa modelo en madera, por ejemplo, a hacer semimoldes superiores, y esta placa modelo con otro moldeador a hacer semimoldes inferiores. Y voy realizando moldes grandes, generalmente prácticamente al mismo tiempo y con mayor productividad. Y se utilizan, en el caso, bueno, esta es una placa modelo en madera, donde en este caso tiene los dos semimodelos están en la misma placa. O sea que yo con este molde voy a colar las dos partes de una pieza prácticamente al mismo tiempo, y sirve con otra placa para hacer el otro semimolde, ¿no es cierto? Entonces voy a obtener dos piezas coladas desde aquí y alimentadas desde aquí y desde aquí. Aquí en este caso las piezas salen por la mitad y luego son abulonadas de esta manera. Y tenemos un moldeo en arena con una placa y semimodelos en madera. Fíjense que está pintada. Para una colada, para una máquina automática de moldeo, nosotros tenemos las dos semiplacas. Esto es muchísimo más rápido. Aquí tenemos cientos de modelos por hora, pero el costo, la inversión inicial es superior, por supuesto. En este caso tenemos una línea, una placa, de semimodelo, con lo cual llenamos con tierra en forma automática desde una tolva, comprimimos, dejamos de comprimir, bueno, en este caso posicionamos el émbolo, en este caso comprimimos,
dejamos de comprimir, levantamos y tenemos estos eyectores que levantan o partes que levantan el semimolde y la cavidad ya realizada. La placa está abulonada a la máquina. Quiere decir que en este caso podemos hacer una tirada de semimoldes inferiores, por ejemplo, luego cambiamos la placa y hacemos una tirada de semimoldes superiores, ¿sí? Y después armamos el molde. Acá lo que vemos es que en función de cómo va digamos, incrementándose la complejidad de mi modelo, aumenta la productividad de moldes. O sea, fabrico más moldes por día o por hora, ¿sí? Este es el que fabrica mucho más moldes. Generalmente este está para un moldeo automatizado. El material para la construcción de modelos, como dijimos, los más baratos, los más usados, porque son para pequeñas productividades, maderas duras, como el maple, el encino, ébano, maderas blancas, pino blanco, cedro, caoba, abeto, ¿sí? Las maderas duras cuesta más mecanizarlas o darle formas para el modelista, y las blandas se trabajan más rápido. El tema es que las duras tienen mayor costo, pero duran mucho más. Ese es el tema. La madera tiene que estar perfectamente estacionada, bien seca, porque si nosotros hacemos un modelo con una madera que no está estacionada, que todavía se está secando, en el secado se puede revirar nuestro modelo y ya no nos sirve más. O se puede agrietar. ¿Vieron cuando se seca la madera? Esta se agrieta. Entonces, madera bien estacionada. Cuando lo hago de metales, fíjense la productividad que yo tengo en función del metal y compuestos, materiales compuestos, mi modelo hecho en materiales compuestos. Fíjense la cantidad de moldes que puedo hacer sin deteriorarse. En el caso de maderas, podría ser 100, 150, 200 moldes y se deteriora. Tengo que hacer un modelo nuevo. Aquí en metales el costo es mucho mayor, se hacen por control numérico por computadora, pero también me dura, tiene una productividad de molde mucho mayor. El costo es superior, obviamente, pero se paga con creces su fabricación. En polímeros, bueno, pueden ser resinas epóxicas, resinas poliéster con fibra de vidrio, algún compuesto, acá tenemos un modelo compuesto, en acrílico, polietileno, estireno, acetato, etc. Por ejemplo, los epóxicos con fibra de vidrio, o sea, un compuesto, pueden llegar a ser 40.000 moldes, sin alteraciones dimensionales. Los compuestos ya los vimos. Bueno. Corazones y hinojos. ¿Qué es el corazón y el hoyo? Ya lo dijimos, es para hacer orificios. Pueden ser en arena, generalmente son hechos en arena sinterizada con generalmente arena de río o de mar, seca, filtrada, con una granulometría uniforme de grano de arena, unida con un aglomerante, como un polímero, más un acelerante. Hago nollos, hago productividades de nollos, y en la medida que voy armando nuestros moldes, ya tengo los nollos para realizar. Y el nollo lo que hace el orificio
y me minimiza el mecanizado. Si no, tendría que mecanizar toda esta parte. Cuando yo tengo un nollo emboladizo, o sea, tomado desde una portada de nollo y colocado estos soportines, o sea, donde soporta la otra parte del nollo, necesito de estos elementos. Estos elementos luego van a quedar en el interior de la pieza. Es imposible sacarlos. Y nuestro cliente tiene que saber que va a tener estos materiales en acero, que son como clavos, que están sosteniendo el nollo. ¿Por qué lo quiero sostener? Y bueno, porque la portada no es lo suficiente. Tengo mucho nollo emboladizo. Entonces, esto puede caerse por gravedad. O el metal, cuando entra a llenar la cavidad de nuestro molde, puede hacerlo flotar. En los dos casos tengo un hoyo cruzado que me hace una variación de espesores, con lo cual queda descentrado el agujero. Y eso es pieza perdida. No lo queremos. Bueno, aquí tenemos el nollo, por ejemplo, para una pieza de gran tamaño, de 8 o 9 kilos en aluminio, para un múltiple de admisión. ¿Sí? Para este múltiple de admisión. El nollo fue el que hizo estos orificios dentro de los brazos y esta cavidad. Aquí va alojado el carburador. ¿Sí? Bueno, este es el nollo. Es el que realiza estos orificios. Ustedes preguntarán, ¿cómo saco los nollos? Bueno, una vez colada la pieza, abro el molde, saco la pieza, le hago el rebabado y el nollo queda dentro, obvio. Entonces, lo que pasa es que con la temperatura se quema la resina, que es polimérica, y se desgrana muy fácil. Entonces, golpeándolo con martillitos de goma o picándoles con punzones metálicos, yo voy desgranando todo el nollo y lo saco con mucha facilidad. Fíjense, esto es el molde, un semimolde, por supuesto. Acá tienen las guías para que encastre el otro semimolde y ahí está alojado el nollo en el semimolde. ¿Para qué? Bueno, está alojado aquí. Esta es la que es portada para nollo. Del otro lado, viendo desde abajo, tenemos soportines para que quede, porque acá tenemos mucho voladizo, si no se nos cae. Entonces, el metal va a ingresar en estos orificios o estos huecos del molde. O sea, fíjense que el molde, que es de gran tamaño y gran cavidad, queda bastante disminuido por el nollo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener paredes muy finas de nuestra pieza, pero se puede fabricar perfectamente. Fíjense que el molde está pintado con una pintura refractaria para cuando el molde y el nollo, ¿no? Como cuando entra mi metal, como es la pintura refractaria, no va a haber interacción metal con el molde, sino va a haber una erosión de la arena, y más a la velocidad de colada. Bueno, esto es una escultura hecha en yeso para colar en bronce, y esto es nuestro nollo. Fíjense, nuestro nollo. Molde, nollo, fíjense el tamaño del molde. Esto puede llegar a ser 1,5 metros por 1,20 metros, o sea,
1500 por 1200 milímetros, o sea, pesa alrededor este semimolde de 70-80 kilos en arena, semimolde, o sea, el molde completo 140-160 kilos. Le agregamos nuestro nollo y fíjense estos soportines que alojan y tienen la factibilidad de que nuestro nollo no se caiga. Entonces, esto es portada para nollo, fíjense la cavidad aquí, y va a soportar aquí. Entonces, nuestro nollo va a tener estos huecos entre el molde y el nollo uniforme en toda la pieza. Y esto es una estatua, una parte de una estatua, con lo cual se va a hacer en aleación de cobre, puede ser bronce, puede ser latón. Bueno, fíjense el armado de la caja. Nosotros tenemos un semimolde, portada para nollo, nollo y el otro semimolde con la otra portada de este lado. Y fíjense cómo queda el molde perfectamente armado. Luego se le produce un sunchado o una restricción mecánica de manera de que cuando vamos a colar, este molde no se abra por la presión metalostática de nuestro metal. ¿Sí? ¿Está? Bueno, estas son las cajas de corazones o nollo, o sea, son cajas de madera y sirven para fabricar nuestros nollos. Es eso, nada más. Y aquí tienen una pieza donde la pieza es esta, ¿sí? El molde, esto es nollo, portadas para nollo, o sea que molde, nollo, este va a calzar aquí, 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 en las portadas, y el nollo va a ser este orificio, esto es pieza. El orificio va a ser para alojar un eje en esa parte. Pero esto es pieza, portada, portada. Pieza, portada, portada para nollos. Bien, con esto terminamos la segunda parte de la primera clase, modelos. Vamos a proseguir con la tercera clase, con la tercera parte de la primera clase.